Buenos días, mi nombre es Yamilia Arciniegas. Hoy vengo a hablarles sobre el capítulo 4, la lengua, eh, el contacto del español con lenguas indígenas en Hispanoamérica. En este tema Cristóbal Colón tuvo mucho que ver porque después de la reconquista de la Granada, Cristóbal emprendió un viaje con apoyo de Isabel, de la reina Isabel, y los católicos, los reyes católicos que habían en ese entonces. Con apoyo de ellos, Cristóbal realizó este viaje y primero lo hizo a las islas de Cuba, la española que hoy es conocida como Haití y la República Dominicana. En este viaje ellos se encontraron con hablantes del taíno, el cual el dialecto, ellos son de dialecto aragua caribeño. En este primer encuentro se introdujeron al español como palabras indígenas como canoa, hamaca, cacique, tiburón, maíz, yuca, ají, eh, papaya, yuca, entre otros. Pero estas, estas lenguas fueron desapareciendo por completo debido a las causas o causas fueron las masacres, los suicidios, el trabajo forzado y las enfermedades traídas por europeos, por los europeos. Debido a esto también tuvo mucho, mucho que ver en la desaparición de esta lengua. También debido a la implementación del español en las lenguas indígenas ha tenido a desaparecer, porque el taíno con otras lenguas indígenas se calculaba que habían aproximadamente unas 1750 lenguas en Latinoamérica antes de la invasión española y solamente hoy en día sobreviven solo más o menos de 550 a 700 de ellas. Entonces a una drástica reducción sobre las lenguas indígenas. También en 1519 Hernán Cortés llegó a México y se encontró con los mayas en Yucatán. Al ver este importante imperio en el centro de México, empezó una campaña y él logró conquistar la capital del imperio azteca, donde hoy se encuentra el Distrito Federal de México. También después de la Revolución Mexicana, muchos políticos querían prohibir el uso de las lenguas indígenas, como Luis Cabrera. Él era un miembro del gabinete del Carranza. Él quería desaparecer los idiomas y dialectos indios y difundir el español como idioma único. Entonces él hizo lo posible o lo imposible para poder que la lengua india se acabara. Pero en la UAD en 1550 Carlos V decretó que los frailes debían enseñar el castellano a los indios. En estos vocablos del náhuatl se incorporaron en el castellano como palabras como el cacahuate, chile, chocolate, peyote, tomate, guacamole, mole, cuate, chicle, mezcal, coyote y acelote. En el contacto lingüístico con el maya, según Velázquez, los mayos no fueron conquistados. Lingüísticamente, más bien ellos resultaron conquistadores, ya que el español yucateco es grandemente influenciado por la lengua maya, la cual es propia de la península. Eh, el, en el español yucateco, la aviación de la N ha sido producto de la lengua indígena en el español. La pronunciación de la B es propia de los mayas, mientras que las variaciones oclusivas de la B y la G son adquiridas mediante vocablos del español. Por otro lado están los incas, quienes impusieron la lengua quechua. Pero los españoles no hicieron nada porque pues a ellos les convenía que todo el territorio hablara esta lengua
para poder sacar como un beneficio, sacar un beneficio, que todos hablaran un mismo idioma para poderlos dominar. Entonces, así que implementaron el quechua como el idioma oficial. Pero tiempo después, Felipe IV ordenó que a todos los indios se les enseñara el español y adoptaran las costumbres de los españoles, más o menos en un máximo de 4 años. A la variedad del quechua en la región andina se nombran de distintas maneras. Colombia se nombra Inga o Ingano. En Perú en Perú y Bolivia se nombra el quechua, y en zona ecuatoriana el quichua. Vocablos del quechua expandidos por Latinoamérica. Más o menos estas palabras fueron cóndor, guano, llama, mate, pampa, vicuña, papa, entre otros. También el quechua y el español son lenguas hipológicamente diferentes. El orden de los constituyentes sintácticos es el orden del español. El orden del español es el sujeto, verbo, objeto. Y el orden del quechua es sujeto, objeto y verbo. Así es que se define, o así es como se organiza la lengua del español y la lengua del quechua. En el Paraguay, Paraguay ha sido el único país que tenía oficializada una lengua. Ellos tenían una lengua indígena. Junto con el español, la mayoría de los habitantes hablaban guaraní. Debido al aislamiento de Paraguay con otros países, el director Gaspar Rodríguez de Francia fue posible el mantenimiento del guaraní. En este entonces, Paraguay tenía oficializada una lengua indígena, porque más que todos Paraguay como que era aislado de todos los países, era más difícil el contacto. Entonces pues más que todo por eso fue que Paraguay sostuvo y ha mantenido esta lengua. Los vocablos también que fueron incorporados del guaraní al español fueron nando, orudo, que quiere decir buitre, chopara, que quiere decir parra, caigue, que es perezoso de caída, paguazo, que es persona importante, y yagua, que es delator. Así fue el contacto del español con las lenguas indígenas. Entonces pues ahí tenemos entendido cómo fue el transcurso, quiénes participaron en este entonces en las lenguas indígenas. También vemos la disminución de las lenguas indígenas que han habido en ese entonces, y pues ya quedan muy pocas. Esto fue debido más que todo a la insurgencia en la invasión del español en estas lenguas. Entonces pues ahí notamos la importancia de cada una de las cosas o de las lenguas que permanecían en ese momento. Bueno muchachos, tutor, muchas gracias, espero que les haya gustado. Adiós.